Bien, y canoche no yolo, no knitsi. Y bienvenidos, hermanitos. Vamos a iniciar con esta palabra que el hermanito no, nos pregunta, ¿cómo abrir una ceremonia? Por lo general es una ceremonia. Y al ser una ceremonia es de teot, viene de la raíz teot. ¿Qué es teot? Algo sagrado, ¿no? Porque abrir una ceremonia no nada más, sí, ya abrí la ceremonia. No, 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 no. Tienes que pedirle primero a quién, a Teo, Sí, al gran creador. Ahora, abrir, tlapoa, tlapoa, tlapoa como la de contar, la de hablar. Tlapoa también es de abrir algo. La partícula tla es, es como referirnos a algo, algo que es intangible, pero es necesario su presencia. La palabra poa es de contar como el de contar un cuento, como el de contar cosas, esto, uno, dos, tres, cuatro, cinco, se, o, me, ye, now, tlapoa, teo, tlapoa, la partícula lis viene de la partícula que esa vamos a contar, vamos a pedir a seres, a energías que son imperceptibles, que son intangibles, pero los sentimos, los vibramos, los tenemos aquí, inclusive los tenemos aquí. Como, como por ejemplo, el vibrar de nuestros abuelos. Su energía está con nosotros. Lo que les decía ahorita y en todos los lugares donde nos paremos, tenemos a Yeyecas. Tenemos a nuestro hijillo, que es el principal conductor en comunicación con las energías. Tenemos a Miquisli por acá. Pero también tenemos a alguien imperceptible que nos está viendo, que nos está guiando. ¿Quién sería? Algunos le llaman como universo, algunos le llaman Dios, ¿sí? Algunos le llaman energía sagrada, yo le llamo energía sagrada, porque yo sé que existe, y ese que existe no me limita, no me dice, tú no, tú no, tú no, aquí estoy, pídeme, aquí estoy. Liz es algo intangible. Chli lleva de la palabra de la raíz flet, como fuego. ¿Por qué fuego? Porque es el principio y final de toda ceremonia, a la vez que es el principio y final de toda energía también purificadora. ¿Sí? Ahora bien, entonces, ¿cómo diríamos para abrir? Por ejemplo, decir abrir algo, ¿no? Abrir ceremonia. Permíteme, vamos a mover este. Abrir. Abrir ceremonia. Teotlapohualistli. Teotlapohualistli. Como la traducción del español, del castellano, español castellano mexicano, podremos decir, es la apertura, es abrir una ceremonia sagrada. ¿Qué me faltó? Ceremonia sagrada. ¿Sí? En Teotlapohualistli decimos, Maticompeualtica in Teotlapohualistli. Empecemos con la apertura de esta energía sagrada. ¿Sí? Y al momento de declararlo, hermanitos, las palabras tienen poder. Al momento de decirlo, nuestro abuelo aire ya está listo, está escuchando, está llevando la comunicación. Justo coincide, hermanito. A veces yo he dicho no son coincidencias, son diosidencias, energicidencias. ¿Qué es lo que vamos a hablar el día de hoy? ¿No? Espero haberle apoyado con su duda de le abrirse. agradezco mucho, Temastiani Tlazo Camati.
¿Qué manda Unitzin y Canoche no Yolo de todo corazón? Las Bien, otras. hermanitos, pues, ¿qué más? Eh, Bienvenidos todos el día de hoy. Les decía yo, una de las energías que a mí me fascinan es esta. Me encantan, es el de Tecpat, con su chalchihuito Toli. La palabra antigua, este me lo compartió justamente la abuelita. La abuelita, Xochihuitzilin, Xochihuitziltzin. Ella, ella significó y significa mucho para mí, porque en el sendero del caminar con mi progenitora, con mi mamá, eran, les decía yo, uña y mugre, ¿no? Ellas siempre trabajaron juntas, se apoyaron juntas. Mi mamá falleció en el 2019 y pues ella apenas el año pasado falleció también la abuelita. Y, y para mí fue alguien muy especial. Eh, Ella contaba muchos cuentos, muchos de los cuentos que ella, su palabra que nos contaba, eran sus anécdotas. Y tan así que yo aseguraba que son sus anécdotas, porque yo sabía cómo era ella, ¿sí? ¿No? Ella tenía ese estilo de el sello, como les decía, que donde vayamos que lleve nuestro sello, ¿no? Y es lo que, no, la que siempre nos guiaba, nos decía, que cuando tú des la mano, quede el perfume de tu ser, de tu energía. Pero no le entendíamos bien. Digo, le entendíamos porque habíamos muchos que nos acercábamos a ella, porque tenía esa luz, esa energía que te atrae, que dices, quiero saber más de ella, porque nunca se cansaba de contar un cuentito y dar consejos. Hagan esto, hijos, hagan esto. Quieren llegar a mi edad, hagan esto, hagan lo otro. Ella siempre estaba regalándose a ella misma. Ella siempre decía, yo soy el guajolotito de Jade y te di y me regalo a ti. Fíjense, me regalo a ti. Al principio decía, bueno, pues dentro de mi ignorancia. Y yo decía entre mí, yo para qué te quiero, abuelita, pues yo te quiero mejor así, escuchándote. No se me regalo a ti. Siempre que daba una pequeña charla, una clase, todos atentos, nadie está. Y al final dice, sonrían, no me crean todo, vívanlo, ¿sí? Esa era su frasecita. No me crean todo, vívanlo. Y en náhuatl es, amo nochishnechnel toquilica, shmonemitican, que hincha el chihuitotoli, dice, ¿no? No me crean todo, vivan, vivan como el guajolocito de Jade, ¿no? Bien, ella, una de mis favoritas, les voy a compartir, ella nos dejó muchos y muchos que recuerdo y vamos a compartir. Dice así, se dice que había una mujer que al momento de nacer nació y a todo su alrededor fue algo curioso. Cuando nació, su mamá, pues ella nació con una partera. Su mamá le dio la partera, justamente a la bebé y lo sacó a su patiecito, ¿no? Lo sacó a su patiecito. Y curioso que todos los guajolotes lo empezaron a rodear. Ven, todos empezaron a, a, a hacer ese sonido del guajolote. Y los guajolotes machos empezaron a esponjarse. Entonces dijo la partera, dijo la ciguatlapatique, caramba, tu nahual es un guajolotito, mijita, ¿no? No cabe duda, dice, que tu nahual es un guajolotito. Y todos lo volteaban a ver. Y entonces la abuelita, la ciguatlapatique, la partera, lo pone enredado en una cobijita
y se los pone. ¿Ah? Pues la abuelita era sabia también. Les dice, he aquí, les presento a una de su parvada en náhuatl. Y todos. En ese momento, su papá de la abuelita salió. Dice, wow, queriendo decir, no, sí, la rodearon y nadie le quería hacer daño, sino que pues toda la miraba. Y hablaban ellos, como dice la abuelita, hablaban los guajolotes, como comunicándose. Ya de ahí dice la abuelita, a ver, ya, quítese, sí, ya fue suficiente de tanto verla, démelo. Se la llevó. Desde ese día, todos los días, su mamá y su papá, ¿cómo estás, mi guajolotita de Jade? ¿Cómo estás? Y ella les preguntó cuando ya podía hablar, papá, mamá, ¿por qué me dicen mi guajolotita de Jade? Porque el guajolotito es un animalito sagrado, es alguien que nos ayuda a recordar cuán vulnerables somos a convertirnos en esas personas egoístas, en esas personas tacañas, en esas personas negativas, en esas personas que nos creemos dueños del mundo, ¿verdad? Entonces, le dice, cuando decimos de Jade, es que ya venciste tú tu guajolotito negro. Por lo general los guajolotes son negros, grises, cafés o blancos, pero la mayoría son negros. Entonces dice, tú del color negro ya pasaste el color azul. ¿Pero qué quiere decir, papá, el color azul? Mijita, tú eres agua. Tu cuerpecito está llena de agua. Y al momento de convertirlos, que tú ya te muestras tal cual agua eres. El agua del río, del lago, del manantial, siempre corre hermoso, ¿no? No sé si ustedes han salido a un bosque, se ve bien bonito el río, ¿no? Limpiecita las piedritas que los llevan, el sonido armonioso, a mí me encanta. Entonces le dice, entonces, por eso me dices que yo soy tu guajolotita, deja. Así es, mijita. Y en eso quiero que te conviertas. Pasaron los años, llegó la etapa de la juventud, de la madurez. En la etapa de juventud, pues siempre tuvo pretendientes, no era una chica muy hermosa, pero ella siempre tenía en mente eso. Yo soy una guajolotita de Jade. Y por lo tanto, siempre, como decía ella, siempre yo me regalo. Pero ¿cómo me regalo? Siempre les decía y nos decía, el día de hoy te voy a regalar un guajolotito de Jade. Pero no entendíamos cuál era ese guajolotito de Jade, ¿no? Y uno de tantas son sus palabras. Ni mis ¿A mí? ¿Qué más? O sea, ¿a mí me amas? Sí, sí te amo. ¿Por qué? Inclusive ella platicaba, había hombres que se sorprendían, ¿no? Pues ya saben, la mentalidad de un hombre, ¿no? Cuando les decía, ni mis no knitzin, te amo, honorable hermanito. Y pues algunos dicen, no, pues se elevaban el ego, ¿no? Pues yo estaré galán, ¿no? Con una mujer hermosa. Pero dice, no entendía que regalar tu guajolotito deja de regalar tu amor. Algo que nadie, hasta el más pobre lo puede dar, que no tenga dinero, que es lo que entendemos. Entonces pasaron los días, después de regalar eso, las palabras empezó a regalar justo piedritas de río, ¿sí? Entonces, lo que hacía ella, dice, pues yo agarraba una piedrita y lo empezaba a tallar con otra piedrita o con un cuchillito y trataba de hacer un guajolotito. Y a la persona dice que yo veía que era muy egoísta, que era muy materialista en sí. Yo le decía, te voy a regalar lo más hermoso que yo tengo. Y quiero que lo guardes muy bien porque este vale
Uf. Pero dice, los que les regalaba, ellos están pensando de que, sí, es de oro o algo. Cuando les mostraba y me decían, sí, gracias. No, era una forma de evaluar. Entonces dice, al momento de darles, notaba su rostro, notaba su expresión, o sea que ellos decían, sí, nada más esto. Cuando ellos no saben que en cada esfuerzo del tallado iba ahí presente mi energía, mi esfuerzo, porque si yo tenía que trabajar, tenía que barrer, tenía que hacer todos mis quehaceres, pero tendría que dedicarle en tiempo. Y esa piedrita precisamente representaba mi tiempo, mi esfuerzo, mi xochipili, mi creatividad. Ese era el regalo, ese yo me estoy entregando. Entonces, hubo un tiempo que en cada reunión siempre llevaba un regalo, siempre llevaba un regalo. Y decía, me estoy regalando a ti. ¿Pero por qué? Porque dice, yo al momento de tallarlo, le daba mi aliento, le hablaba, le decía esto, le va a pertenecer a un hermano, un abuelo, a un tío, a una familia, porque le regalaba de esa familia, así, en su altarcito les ponía. Pasó el tiempo, dice ella, me enamoré, se casó con un hombre, por cierto, muy buen hombre, trabajador, igual la apoyaba en todas sus locuras, como dice ella. Y entonces empezaron entre los dos a tallar esas piedritas de río. No era justamente de jade, sino que eran de río. Y entonces en todas esas curiosidades no faltamos nosotros los curiosos y le decíamos, oiga, pero si usted dice que está regalando una piedrita de jade, un ojolotito de jade, ¿por qué una piedra de río? Ay, mijitos, una de sus tantas enseñanzas de la abuelita Chalchihuitlicue, de tanto estar en contacto con estas piedritas, justamente es convertirlo en parte de su cuerpo. Esta piedra que yo lo saco directamente del río. Le pido permiso a Chalchihuitlico de tomar su roca, ¿no? Y entonces dice yo soy el que le impregno y yo me regalo. Entonces en todas sus ceremonias iba al guajolotito de Jade. Dice, yo me andaba regalando. Llega un día, dice ella, yo quería experimentar. Yo ya no daba ningún guajolotito de Jade. Me veía, me saludaban y la gente como que se quedaba esperando. ¿A qué hora me va a dar mi regalito? Mi guajolotito de Jade. Y no, nada, no daba nada. Llegó un momento que me decían, oiga, abuelita, ¿por qué ya no nos regala un guajolotito de Jade? Dice, yo les decía, ¿dónde está el mío? ¿Dónde está el mío? Dice, pero abuelita, No, ¿dónde está el mío? No, pero, no, ¿dónde está el mío? Y muchos así le preguntaron, sí, pero ¿dónde está el mío? Hasta que no sale uno, lo cargaba, lo portaba como un collar de protección, porque le encantaba su forma de ser la abuelita, y todos empezaron a juzgarla. Qué mala es la abuela, ahora ya nos dio ese regalo, ahora quiere que le regresemos ese guajolotito. Y les dice, yo no les estoy pidiendo ese guajolotito de jade, les estoy preguntando, y el mío, pero el guajolotito de jade que tú vas a hacer. ¿Qué? ¿Qué sabes hacer? No, pues yo sé tejer sombreros de palma. Ah, bueno, ese dame. Ese es tu guajolotito de jade porque lleva tu esencia. Dice uno de ellos, no, pues yo tallo madera, abuelita.
tráigame algo para mí, mijito. Y no falta otro. ¿Y es que es acaso, abuelita, que nos los está cobrando? Creo que no han entendido la lección, les dice. Yo me entrego con mi energía. Y así quiero yo que ustedes me entreguen su energía. Yo les di un guajolotito de jade, no sé, a lo mejor ustedes un bastón. Y entonces cayeron en ese, precisamente, O a lo mejor están allá cayeron afuera. en ese entendimiento, cayeron en ese entendimiento justamente de que dijeron, de acuerdo, ya entendimos tu lección, abuela. Es que nosotros nos vamos a entregar, pero de lo que nosotros elaboramos, ¿cierto? Claro, porque tú eres un guajolotito de jade y tú vas a dar lo que tú creas con tu energía. Bueno, entonces le empezaron a regalar tipo de trastes de madera, vasijas, y empezó a recibir nuevamente, ¿no? Algunos le regalaban mantas bordados, vestidos, quechquemis, le regalaban listones para su cabello y a él portar, le encantaba portar, le encantaba portar muchos listones de colores, porque decía el color, los colores vivos son los colores de la naturaleza. Yo sé que soy parte de la naturaleza, ¿sí? Y entonces terminó con esa lección. Ahora ella le encantaban los guajolotes, entonces tenía muchos guajolotes. Empezó a escoger un guajolotito macho, un guajolotito hembra, por cada familia. Ahora sí les traigo mi guajolote, una hembra y un macho. Todos empezó, ¿no? Y todas las familias tenían sus guajolotitos. Pero como ya entendieron la lección, había una familia, había una familia que criaba puerquitos. Ah, también empezó a regalar puerquitos. Había una familia que criaba chivitos. Ah, también empezó a compartir. Había una familia que tenía mucha fruta en su casa. También empezaba a compartir. Los terminó terminó convirtiéndolos a todos como ese guajolotito de. Entonces, el jade, hermanitos, a veces creemos, bueno, el jade es una piedrita bien hermosa, claro que es la más valiosa que podemos encontrar desde nuestros abuelos, pero nos cargamos de la energía. Es como si yo sé que la hermanita, un ejemplo, que la hermanita Gris o Celosipagli, yo sé que a lo mejor yo voy a asistir a su ceremonia, pues con tiempo me pongo a dedicar a pintar este carricito. Aquí va mi energía. No todo el tiempo estaré cantando. A mí me ha servido pintar los carricitos, los bastoncitos, como una terapia. Que hay momentos que estoy en que ni yo mismo me soporto, me pongo a dibujar, me pongo a pintar, me relaja. Al poco tiempo ya me tranquilicé y ya empecé. Pero acabo de impregnar algo aquí. ¡Ey! Me relaja. Ujú. Entonces, démonos a nosotros mismos como es el mismo Chalchuguito Toli. Tal vez tenemos nuestro guajolotito ahorita de negro, ¿no? De nuestro Tezcatlipoca, de nuestro ego, pero nos cuesta mucho dar y darnos a nosotros mismos. Termino diciendo de este cuentito. Dice que hubo un tiempo, justo en el mes justo en el mes de mayo, en la fiesta de Tezcatlipoca, y aquí también se celebra, donde se hacen los collares de flor de cuervo, del cacalo xochitl. Entonces dice que
esta abuelita, pues ella como siempre iba a la ceremonia, ¿no? Compartiendo la palabra. Cuando se dio cuenta que todos tenían en su mano, la mano izquierda, se cuelga acá, lo metes, es el collarcito, el xochicóscar. Cuando vio todo lo llevaban acá, esta mano izquierda en el corazón, y iba colgado. La rodearon, la rodearon y le dijeron, abuelita, usted ha sido, y le dijimos, usted ha sido la mejor de las maestras en el ámbito de pulir nuestro guajolotito de jade. No se pudo decir ni una palabra, pero su expresión y sus lágrimas lo dijeron todo, ¿no? Y todos poniéndole su collarcito. Viste que su cuellito se llenó aquí de collares. Y ella decía, he cumplido mi misión. He cumplido la misión con la que nací. Pulir en cada uno de ustedes ese guajolotito de jade, ¿sí? Y pues la mayoría estábamos pues, con las lágrimas. Empezó, estábamos en círculo, empezó a juntar ella, limpiándonos todos. Todos limpió nuestras lágrimas, los puso en la mano y dijo, como un acto de ceremonia, todo esto lo llevo en mi guajolotito de jade. Fue una ceremonia súper hermosa. Creo que a ese tiempo faltaba nada más 2 años de que transmutara y dijo, cumplí con mi misión, limpiar esos guajolotitos, hacerlos brillar con esas lágrimas. Eran lágrimas de emoción, de ternura, de, de amor, sí. Y, y ese de ese año, por 2 años la llamamos nosotros ahora Xochihuitzilin Cacalo Xochi, ¿no? La flor del colibrí o el perfume de la flor del colibrí, también con el de Cacalo Xochi, con el del flor de cuervo. El cuervo, porque el cuervo siempre busca lo brilloso. Es una de sus cualidades, por eso le quisimos poner ese nombrecito. Ella no se lo puso, no, ni jamás se le iba a poner, pero nosotros le quisimos poner, le pedimos permiso, su nombre. Entonces el cuervo lo que hace, busca donde está lo brilloso y escoge y lo acumula, ¿no? Y es lo que hacía la abuelita. Buscar en cada uno de nosotros la parte brillosa, la parte más hermosa, la parte más luminosa de nuestro ser y mostrárnoslos. Decir, mira, este eres tú, ¿no? Y bueno, es lo que nos toca a nosotros. Influir en cada uno de nuestros hermanitos, regalarnos. ¿Cómo regalarnos? Pues lo que yo tengo, mi cualidad que yo tengo, yo me regalo a ti. En forma de ayuda, en forma de tequio, o lo que yo pueda hacer. Recuerden que todos somos artistas, no artesanos, artistas. Porque decir artesano como que, sí, lo hace una obra sin pensar que tiene mucho conocimiento, jamás. Nuestros tlacuilos, nuestros poetas, nuestros xochitlactoque en la lengua náhuatl, le impregnan en cada palabra el perfume de su existir. La elaboración de vasijitas, no, es un arte. Hacer bastones, hacer máscaras, se lleva su tiempo, ¿no? Cuando te dedicas a hacer bastones, máscaras, estás sentadito, estás pintando, estás concentrado, el tiempo se te va volando. Entonces, pues seamos como la abuelita,
démonos a nosotros mismos, a los demás, lo que somos, nuestra esencia. No podemos dar lo que no tenemos, ¿verdad? Y no con todo esto no les quiero decir, no, no ambicionen, no, sí, pero llevemos esa conciencia, esa cualidad, la de convertir nuestro guajolotito de jade, así como está aquí. Este guajolotito de jade, justamente, está viendo se está viendo florecer a sí mismo, ¿sí? Aquí está la flor, por lo general el tocado lo llevan acá atrás, pero él, el guajolote, lo voltea a ver aquí el tocado que lleva. Necesito ver mi florecer, necesito ver cómo soy medicina. ¿Y de dónde va a emanar esta medicina, esto ser? Chequen a dónde lo está señalando. Del corazón, tal como lo sea la abuelita. Ella jamás le faltó el sustento. Le llevaba maíz, le llevaba frijol, que hay una verdura, le llevan su verdurita. Que un pollito, porque ella sanaba también, sanaba. Bueno, entonces, este es el huevo eslactón. Es tipo anécdota de una abuelita que sí existió. Y yo estoy intentándolo para los que poco me conocen o mucho. Por eso les decía siempre que tengamos una reunión es de traje, ¿no? Yo traje esto para ti, hermanito. Yo traje esto para ti, hermanita. Quizá no te puedo llevar un carro, no te puedo llevar un avión, no te puedo llevar yo fajos de dinero, pero esto es lo que yo te puedo regalar. Y si te lo regalo, de corazón. ¿Sí? Hermanito Enrique, lo escuchamos. Sí, hermanito, ya nada más para hacer vibrar a la abuelita, allá donde está. ¿Cómo se dice qué palabra tan preciosa en agua? ¿Qué palabra tan preciosa? Ujú, Todo lo que usted nos está contando de ella ujú. son palabras preciosas. Sí, hermanito, justamente es este. A veces no llegamos a dimensionar esta palabra. Pensamos que se refiere solamente a una palabra florida, es eso. Xochitlastoli cualtetzin. Xochitlastoli es una palabra florida, es una palabra que agrada, pero no tan solo agrada, sino enseña, nos guía, nos dice cómo debemos, ahora sí que de vivir esta vida. Porque llegamos, no nos dan unas instrucciones, es esto y ese hay que hacer esto. Pero sí lo podemos hacer como lo hicieron con la abuelita, ¿no? Sus papás le repetían desde que tenía uso de razón, le decían, tú eres mi chalchuito Toli, tú eres mi guajolotita de jade. Y preguntaba, ¿por qué soy guajolotita de jade? Y le empezaron a guiar cómo vivir. Cualtetzi, cuali, esta partícula cual viene de quali, no se anota la I porque se aglutina. T, la partícula T, viene de la persona que es Teotl también, Cualtetzin, o algunos lo manejan dentro de la palabra antigua de los abuelitos, Cualiteotzin, Cualteotzin. ¿Por qué? Porque es una energía hermosa, pero sagrada, con el signo honorable, porque es honorable vivir y actuar en este camino, en este sendero. Xochitlastoli cualteotzin, de Teo, de una energía sagrada, una energía hermosa que vibra, que a pesar de donde esté ella, yo sé que está con nosotros. ¿Por qué? Porque yo lo estoy transmitiendo para usted.
y ella vivirá ahí con ustedes, como con el abuelito Pablo, ¿no? Él vive. Y es la mejor manera de vivir en corazones y mentes. Sí, hermanito. Sebastiani, Bueno, Sebastiani, sí, hermano. disculpe, estaba Sí, lo escuchando escuchamos. Plazo del, Kamati Temastiani. ¿Qué mano, ¿perdón? Nitsi? Adelante, hermanita Gina. Sí, sí, muchas gracias. Estaba escuchando la definición, pero completo, qué quiere decir completo? Xochitlactoli, Hualtetzi. Son dos palabras, Cualteotzi, sí. Hualtetzi, palabra florida, hermosa, de un honorable energía sagrada. Palabra florida, hermosa, de una o de un honorable energía sagrada. ¿Sí? La honorabilidad es como que la palabra más elevada que se manejaba con los abuelos. ¿Qué implica ser honorable? Ser congruente con lo que dices y lo que haces. ¿Qué significa ser honorable? Lo que tú dices, intentas mejorar. Ser honorable es ser humilde, decir, está bien, me equivoqué, ¿no? sí, Ser gracias. honorable es, pues decir, sí, fue mi error, discúlpame. Y no buscamos, pues, culpables, no buscamos a alguien más echarle la culpa, no, pues sí, yo me equivoqué. Y no con eso que cada ratito ya cometí el mismo error, y otra vez, no, 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 sino que de eso tengo que aprender. ¿Sí, hermanita? Por es que es la palabra de ellos, de los abuelos, y lo que nosotros también tratamos de intentar, porque ese es el camino, intentarlo, ¿no? Que todo esto nos sirva para vivir en armonía, no en desarmonía. Y duele ver que a veces lo que sembramos con tanto esfuerzo llegue a no fructiferar. Les decía yo que de 100 que compartamos la palabra, uno que diga, sí, tiene razón, lo vamos a hacer. Es una gran ganancia. Estamos sembrando. Y recuerden que al momento de sembrar, no en todos los terrenos, en todas las tierras, es terreno fértil. Podemos sembrar una semillita en un terreno árido, por ejemplo. A lo mejor esta semillita cae en una piedra, pero también en una piedra a veces tira la semillita y un poquito de tierra y florece, ¿no? Sí, Esta gracias. parte de, Gracias. ¿sí? Sí, hermanito. Entonces, esta vida armoniosa del ser humano a veces es tan incomprensible. Puedes encontrar hermanitos muy aguerridos que no quieren que no, que les digas, pero de pronto los ves, tenía razón usted, lo vamos a hacer. ¿Ah? Bien, pues hermanitos, tiene correlación con lo que vamos a ver el día de hoy, precisamente la energía de Tecpat, cuchillo de pedernal. Este cuchillo tiene muchas advocaciones como es en nuestra cultura. El cuchillo tiene vida, así como nos lo representan aquí, ¿no? Tiene un ojito en la cabeza, el conito, justamente hace alusión a ese fueguito, ¿no? A la llama del fuego, que también lo conocemos como una antorcha, como una luz, como una tea, eh, decía en un texto, ¿no? Como una tea. También podemos encontrarlo como algo que corta, pero también podemos encontrarlo como algo que cura. ¿Cura? ¿Medicina? Claro que sí, ¿no? Es una medicina.
Y cuando hablamos de medicina, no estamos hablando nada más, sí, es como, ¿cómo lo voy a tomar? No, es una medicina. Justo, TECPAT es una medicina cuando cortamos con la acción de alimentarnos físicamente, de comer, de meter en esta boca la comida. El ayuno es una gran disciplina que nos puede ayudar TECPAT a decir corto con ese hábito. Muchos nos han enseñado el ayuno, ¿verdad? Dicen, no, pues el ayuno solo para esto, los sabios, solo para hacer una ceremonia. No, el ayuno, al cortar la alimentación, nos sirve también para limpiar este cuerpo. ¿Ah? Los científicos, los investigadores hablan de justamente de las células que ya están muy viejas. Las células nuevas se alimentan de estas células y limpian, que son células que nos causan cáncer, que nos causan ciertas enfermedades. Nuestro cuerpo al momento de ya no encontrar más alimento, sobre todo azúcares, ¿verdad? Harinas, todo ese tipo de cosas, ya no encuentra, se come a las células y al comer a las células viejas, cancerígenas, limpia. Yo hacía esa reflexión el día de hoy que veníamos caminando con el otro compañero, que fuimos a trabajar. Le digo, ¿qué opinas justamente del ayuno? ¿Crees a quién crees que se le ocurrió que debemos de comer 3 hasta 4 veces? ¿No te ha pasado a ti o no les ha pasado a ustedes, hermanitos? Que, que ya no tenemos hambre, pero le seguimos dándole. Ya vemos que hay comida y vámonos, atáscate. Inclusive nuestro cuerpo ya no quiere comer esa comida. Pero nosotros tú come, aquí yo soy el que manda. ¿Ya? Revisando un poquito de historia, justo con este ayuno, les hablo de ayuno porque con esta energía nos habla de ese ayuno, con de cortar, de seguir esa ciclicidad, para seguir esa ciclicidad, tenemos que ayunar. Aquí está, miren, en lo que nos muestra acá, ¿sí? Entonces, el sistema, fíjense, y ese es lo importante que nosotros debemos de hacer esta reflexión. El sistema nos dice, tu cuerpo necesita 4 litros de agua, dependiendo de la masa muscular que tengas. ¿Y quién creen que lo dice? ¿Quién? Los comerciales que venden agua embotellada. Debes de tomar 3 a 4 litros diarios. De manera inconsciente nos está diciendo, tienes que tomar más agua. A lo mejor tu cuerpo ya no lo necesita, pero tú métele. Ya te dijeron que es por tu salud, tienes que beber mucha agua. Y en el otro, la comida. Nuestros abuelos que cazaban, que recolectaban, había días que no cazaban y no comían. Y solo comían granos, hojas que encontraban, raíces, semillas. Y eran más sanos, más fuertes. Pero nosotros, ¿qué nos dicen? No, tienes que comer el desayuno. Debe de haber desayuno, almuerzo, como a las 11, a las 12 la botana, a las 2, a las 3 la comida, a las 6, 7, 8 tu cena. Imagínense qué tanto le estamos atascando a nuestro estomaguito, nuestros órganos internos. ¿Cómo lo van a digerir tanta comida? Y como vemos que hay, tasca. Y esos alimentos refrigerados que tienen, días que están. Justo eso es lo que nos dice. Aquí miren, si se dan cuenta este personaje
carga aquí en su espalda, justo en su espalda, un tipo de tlaquentli, un tipo de carga, como un tipo de ayatito, está cargando en su espalda, pero en esta espalda también tiene una cuentita que lo penetra, ¿no? Es esa parte de la fertilidad que lo compenetra. Pero ¿qué lo compenetra? Lo que va cargando en su espalda, en su cuerpo, en su vivir. Vaya, sus experiencias, porque por eso están de color amarillo, porque son sus experiencias vividas, sus experiencias internas. ¿Cómo lo va fertilizando en el transcurso de este camino? Lo que les decía del ejemplo de la comida. Después viene la etapa industrial, la etapa de ser obrero, que ya somos sedentarios. Dice, desayuna, almuerza a tal hora, después a tal hora, después a tal hora. ¿A quién creen que le beneficia a que estemos comprando, 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 comiendo, comprando, comiendo, comprando, comiendo? A las empresas, al sistema. Tú come todo lo que te da para que te enfermes y después yo te venda la medicina para que trabajes, pero todo ese dinero no es tuyo, me lo regreses a mí. ¿Y quién se hace más rico, más se llena de dinero? Pues el que maneja todas esas empresas, ¿no? Y si empezamos por ese ayuno, y si empezamos precisamente, como les decía, en algunos ejercicios que hicimos, justamente, bueno, claro que también, bueno, voy a empezar muy rápido. A lo mejor si yo estoy acostumbrado a mi cafecito y mi pan en la mañanita. Ahora ya no lo tomo. Ahora nomás tomo la mitad del vaso del café, ya no como pan. Hasta como a las 11 me como, si me comía 5 tortillas, ahora 3 tortillas. Y así. Y a lo mejor ya no ceno. Fíjense, en la cena, muchos cenamos. Ahora fíjense, ¿dónde va a dejar tanta energía el cuerpo? Porque va a estar reposando, sí. Va a estar procesando. 2 comidas, una comida diaria, posiblemente. Pero una comida que pudiéramos, a lo mejor sí carne, ¿por qué no? Pero ya vamos salteando estas comidas. Pero ¿qué nos dice el médico? No, te va a agarrar gastritis, te vas a contaminar. Intentémoslo. Y es lo que nos está diciendo aquí, hermanitos, chequen a este personaje, justamente va cargando su experiencia personal, cómo lo va fertilizando, pero al momento de fertilizarlo, este personaje está encerrado en esta cuerda, en este Mecatl, ¿no? ¿Se acuerdan que Mecatl es como esta cuerda que es el destino de nuestra vida? Nos está hablando de esa ciclicidad que tenemos, de comprender que nuestra vida está en forma cíclica, ¿sí? Pero estamos avanzando en edad, en peso y en todo, ¿no? Como el Malinali. Pero justamente eso. Si se dan cuenta, este personaje, esta parte de sus ojos, ¿no? Esta parte de sus ojos no los tiene. Está empoderando con una lesna de hueso y justo es la mano izquierda, aquí, no está empoderando estos ojos, está señalando este ojo. Nos habla, nos habla de esa percepción, de esta reflexión, de cómo estoy viviendo mi vida, ¿no? Porque muchos de nosotros no tan solo con la alimentación, sino que lo que metemos en nuestros pensamientos. Por eso en el transcurso del caminar de estas energías, de este Stonali, siempre vamos dejando ejercicios para la reflexión, pero precisamente para intuir, para percibir con la mano izquierda, al ponerlo con la mano izquierda, nos está hablando, debemos de sumergirnos hacia adentro de manera espiritual. Y la espiritualidad, recuerden, es conocerme, conocer mis necesidades fisiológicas, mis necesidades intelectuales, mis necesidades espirituales, mis necesidades emocionales, mis necesidades
económicas, mis necesidades de relaciones. Todo eso nos está hablando de esa percepción, inclusive nos está señalando como un tipo de ojito que tenemos, ¿no? Que les decía, es como un universo, como una estrella, están con rojo y blanco. Que el rojo blanco es la fuerza de voluntad y el color blanco la pureza. Nos está señalando con esa lesna de hueso justamente qué está pasando contigo, cómo te estás conectando con el universo en esta ciclicidad. Por ejemplo, les decía yo, en esta trecena de Cuautli, Cuautli, terminamos con la trecena de Setochli y vamos a terminar con los 260 Tonaltin, 260 días y empezamos otra cuenta. Pero ahora, de este 260 que vamos a terminar, ¿qué hemos aprendido? Hagan de cuenta que a lo mejor iniciamos aquí, avanzamos de forma circular, llegamos nuevamente aquí. Ahora, de aquí otra vez vamos a contar los otros 260, pero ya no vamos a ser los mismos. Se supone que en el transcurso de este existir vamos adquiriendo experiencias, vamos adquiriendo conocimiento, vamos adquiriendo el conocimiento espiritual de nosotros, vamos trabajando con nuestras emociones, pero nos dicen, necesitamos percibirlo, necesitamos saber desde qué punto de vista nosotros nos estamos viendo, ¿sí? Desde qué punto de vista nosotros estamos desarrollando, ¿no? Estamos percibiendo. Justo, justo esto es lo que le dimos la abuelita, ¿sí? La abuelita que les decía. Xochi, Xochi, o Xochihuitziltzi. Este es, ya estamos de regreso. Nos apagaron el wifi, ¿no es cierto? Es que hablamos de política, por eso. No es cierto. Bueno, les decía yo, hermanitos, este justamente simboliza eso. Este es una flor, este es una flor, una flor, una flor, una flor, una flor, una flor, una flor. Son flores. Y recuerden que nosotros somos seres humanos, vamos floreciendo, ¿no? Florezco, florezco. Y esas flores, como lo hizo la abuelita, ¿no? De que empezó con algo y, y terminó con más cosas, con más enseñanzas. Por eso cuando damos un collarcito de flores, le estamos diciendo, gracias por tus enseñanzas. Son las flores que te doy, son las flores que yo he florecido, pero podré florecer más. Quizá florecí con una flor, pero después puedo florecer más. Pero también representa, hermanitos, como esos ataditos, pequeños ataditos, como ayer hablaba del hermanito del fuego nuevo. Dentro del gran atado hay ataditos en la cuenta del tiempo. Y diario tenemos nosotros nuestros ataditos. Por ejemplo, hoy, ¿verdad? En este tonali de Tecpat, que ya, oh, pues ya terminó. Ya terminó a las 6:45.
el Tonali Tecpat que ayer empezó. ¿Cómo lo vivimos en la noche de ayer y en el día de hoy? Ese es un atadito pequeño, ¿por qué? Es una experiencia. Al hacer un atado, guardo experiencia, conocimiento, emociones, sentimientos, pensamientos y grandes anhelos. Y mi emanar. ¿Qué emano yo como ser humano? Y es lo que está haciendo aquí, mis hermanitos, miren. Nos habla de percibir, pero en todos estos ciclos vamos a tener en este camino, en nuestro trabajo, en nuestro honor. ¿Qué es nuestro honor? Les decía yo, nuestra honorabilidad, el ser humilde, el de compartir, el de ser, el de entregarme yo como chalchuto toli, ¿no? Y dentro de esas alitas que pone acá, de este contenedor, tiene sus florecitas de color rojo. Son dos. ¿Qué nos dice? Que para lograr la percepción, para lograr tener esa fertilidad, vamos a tener nuestra fuerza de voluntad, que son las flores que necesitamos para empoderar. Odio con odio no se puede trabajar. Y ahora bien, vivir en esa ciclicidad, vivir en esta percepción, vivir en en este ayuno. ¿Pero para qué? ¿No? Sí, pero ¿para qué voy a ayunar tanto? ¿Para qué voy a reflexionar y repensar en esta vida? Aquí está, hermano. Este somos nosotros. Dentro de este círculo, si ustedes pueden ver, justamente está esa mariposa de forma dual, ¿no? Que el hermanito, el abuelito Ometochli, Nexahualcoyotl, pues lo retomó como una imagen, al igual que el maestro Marín, de esa dualidad de la mariposa de Quetzalcóatl. Tiene 4 rumbos, ¿no? Justamente es lo que tenemos, 4 extremidades, ¿no? Es eso. Nos dice que todo este trabajo que vamos a hacer debe de estar encaminado a estos 4 rumbos, pero también debe de estar encaminado con la utilización de nuestros 4 extremidades. Esto para crear, los pies para caminar, metafóricamente, porque vamos creando conforme vamos caminando. Y todo esto, ¿cómo lo vamos a lograr? Siendo agua, miren, fluyendo. Y decía un hermanito, Chalchuitotoli también es uno de los Macuilti. Claro, porque te invita a tu transformación. ¿Y dónde ves el número 5? Se, Ome, Yeyi, Naui, Mahuili. Sí. Te dice que camines en ese rumbo, ¿verdad? Te dice que tú eres justamente esa agua que fluye, ¿no? Esta es agua, porque corre nuestra sangre aquí, es agua. Nos dice que fluyamos en ese sendero, siendo Tecpat. Tecpat representa que hay que cortar relaciones también. Tecpat representa que es el conocimiento. Tecpat también es ir más a profundidad de lo que nosotros queremos. Lo que les decía la abuelita, siempre estaba preguntando, ¿por qué soy tu guajolotito de jade? Ah, no, porque es, ¿por qué soy? Ahí va a avanzar. La parte de cortar, la parte de ser luz, la parte de que el cuchillito de pedernal se forja, se forja este mineral en esos casos muy extremos al brotar este volcán, sale con los minerales, se une con ciertos otros minerales, se funde en la erupción y se forma esta piedrita de pedernal. Para llegar a ser piedra de pedernal, sufrió, tuvo cambios.
Y para que nosotros también nos convertamos, tenemos ahora sí que trabajar, les decía, nos va a doler ciertas cosas que tenemos que cambiar. Claro que sí, sí. Pero a todo esto también es autorreconocernos, como lo está haciendo Chalchuito Tolen. Aquí, miren, ¿no? Su tocadito lo pone enfrente. Se está recordando que al ser Chalchuito Tolen es una flor que contiene lengüetitas de malinali, justamente, es medicina, ¿no? Además de que todo esto va a emanar, les decía yo, desde su corazoncito. Aquí, miren, todo el trabajo va a entregar, van a ser desde sus emociones. Ojo, pero no con eso decir emociones, pues nada más son emociones positivas, no. Hay de todo. Y ahí donde nos toca a nosotros seleccionar esas emociones. ¿Sí? Tecpat, cuchillo de pedernal. Tequi, la partícula tequi de tequi, cortar, que corta. Pac, de pachtli, medicina, ¿no? También nos dice eso, de que el hecho y la acción de cortar también es una medicina. ¿O a poco no será una medicina de cortar con lo que no, con lo que ya no nos es útil para nuestra vida futura? El hecho de cortar emociones negativas, el hecho de cortar a personas que decimos nosotros, si no me sumas, pues no me restes, ¿no? O situaciones, o experiencias, o vivencias que quizá vivimos, pero necesitamos cortar. Y el cortar eso también es una medicina, es pali. ¿Por qué? Porque ya no nos hiere emocionalmente, espiritualmente, ¿no? Porque la religión también nos hiere, nos hace sentir que somos inferiores a Dios. Nos dice, cada rato nos dice el Padrecito, tú te vas a ir al infierno, te vas a estar achicharrando allá como el pollito rostizado, ¿no? Pero entonces todo esto, hermanitos, nos lleva a esa reflexión. Chalchihuit, Chalchihuit como jade, jade hermoso. Totoli, el guajolote. Chalchihuit, refiriéndose al jade, pero también al jade que tenemos nosotros en nuestro cuerpo. ¿Y cuál es ese jade? El agua en nuestra sangre. Totoli, el guajolote, nuestro ego, ¿sí? Entonces, haciendo la lectura de Chalchihuit Totolín, el guajolote de jade. Pero, pero con ese nombrecito va más allá. Tú, para que te conviertas en ese guajolotito de jade, ¿qué tendrías que ser? Tienes que ser medicina. Tienes que cortar para curar a los demás. Inclusive, si yo le hago daño a alguien, corto esa relación. Si yo le hago daño con mis palabras, corto esas palabras para no seguir haciendo daño. ¿Sí? Ahora, todos nosotros podemos trabajar nuestro archivito Tolling, claro que sí. Es el nivel más elevado que podemos llegar a encontrar. Que si nosotros nos queremos que estarnos recordando que somos Chalchivitotoli, podemos conseguir uno de jade y portarlo. Y cada vez que nos quieramos desanimar, que nos queramos decir, oye, no estás avanzando. Aquí estoy trabajando en eso, en Chalchivitotoli. Aquí estoy. No. Todo ese trabajo nos tiene que llevar a esta acción que les decía, que hacía la abuelita. Xochihuitziltzin, ¿no? A que dar, a enseñar, porque es muy fácil juzgar. Tú tienes estos errores, tú no tienes esto, a ti te hace falta esto, te falta lo otro. Es muy fácil juzgar, sí, pero ahora, enseña cómo debe de ser. He ahí, he ahí donde debe de entrar, observa, calla y aprende por ti mismo. ¿Por qué por ti mismo? Porque vas a aprender desde tus experiencias, desde tu utilismo, ¿no?
Entonces, a todo esto, ¿sí? Tenemos a esta frase respecto a Chalchihuitotoli, respecto a Tecpat, Ximotlawilwi y Camotlamatilistli. Juan Xictequitle nochi amo mitzpalewia. Amo mitzpalewia tipatlanis, tipanilhuicat, Juan nochi mixcoat. Ilumínate con la sabiduría y corta todo lo que no te ayuda a volar en el cielo y en todo el universo, ¿no? Justo eso, ¿no? Se dice que hacer el ego de Jade consiste ejercer el control sobre él mismo, sobre nuestro ego, para evitar que nos vuelva egoístas con la finalidad de ponerlo al servicio de los demás, ¿no? Topilzi, todo esto que yo sé, que como lo hacía la abuelita, dice, bueno, me regalo a ti como guajolotito de Jade. Y aquí está. Vas a ser incomprendido, sí. Pero pues, la labor es eso, ¿no? De seguir avanzando. Tecpal, como cuchillo de pedernal. Su orientación es de Mictlampa, rumbo del norte, ¿no? Color blanco o color negro. Su regente es Chalchihuitotol. Es esa parte que necesitamos trabajar. Se dice que representa la mente y su actividad, el Tecpat, y su actividad que corta las cosas, las examina, las desmenuza como un hombre de ciencia, diseca su espécimen de estudio o como un cirujano, va abriendo capas de tejido hasta llegar a la raíz del problema. Tecpat, otro de sus aspectos es el de pedernal, que se usa para encender el fuego, ¿no? Tenemos aquí un Tecpat y otro Tecpat y al momento de frotarlos, brota el fueguito. Lo mismo se puede pasar en nuestra mente. Empieza a hacer ese contacto y crear nuevo conocimiento. Y ese acto nuevamente se presenta en nuestras emociones, creamos emociones positivas. Se le asocia a este signo con agudeza mental e inteligencia. Se asocia a las personas que van abriendo camino por la vida, indicando dotes de liderazgo y firmeza de carácter. Consideramos que es un signo muy poderoso de naturaleza muy mental, aunque veremos que muchas de sus acepciones aluden también al lado opuesto, intuitivo y espiritual. ¿Sí? Entonces, eso es lo que nos representa el Tecpat. Al hablar del cuchillo, tanto de pedernal como de obsidiana, sin duda hay que referirse al tema del sacrificio, dice, ya que lo cierto es que el símbolo del cuchillo no escapa de la vinculación con la muerte. Pero con la muerte no de que lo voy a matar, no. Habla también con la muerte de matar a alguien más. Nuestros pensamientos, nuestras emociones, porque están vivos ahí, ¿no? El rencor tiene vida. ¿Y quién le da vida? Nosotros. El amor, ¿quién le da vida? Nosotros. ¿Todas las emociones le damos vida? Claro que sí, nosotros. Pero como le damos vida, podemos dar muerte. Nuestra espiritualidad de conocernos. Al momento de conocer con todos nuestros guardianes, nos da el poder, nos empodera de sentirnos protegidos. Pero también igual podemos quitarnos. Igual y a lo mejor cambiar este camino y nos vamos a testigos de Jehová y le entregamos todo a Jehová. ¿No? ¿Es válido? Claro que sí. ¿Por qué? Porque tenemos el libre albedrío. Los animales de los que nos alimentamos son sin duda, se tienen que sacrificar. Un ojolotito, un chivito, qué rico, ¿no? Ah, es que yo soy vegano. Sí. ¿Y las plantitas que comes no son seres vivos? ¿No? Entonces, es esa parte también que debemos de entender
Y es lo que a veces no queremos comprender, que nosotros va a haber un momento que tendremos que darnos en sacrificio. ¿Cómo? Por un bien común. Si yo ya dejo de hablarle a ciertas personas para que ellos vivan en armonía tranquilos, bueno, me autosacrifico ya, a un ladito, tranquilo, con tal de que ellos sean felices, ¿no? Es esa parte también de entender. Dice, así el cuchillo, la muerte y la sangre están relacionados de cerca. Por ser producto surgido de elementos volcánicos, el pedernal y la obsidiana se asocian también al fuego y al sol, y al ser el fuego un símbolo por antonomasia de lo espiritual, lo que les decía ese rato. De las personas que del signo Tecpat, los que nacen en esto y también los que no, si los queremos trabajar, se dice que son gente de gran inteligencia, son metódicas, analíticas, rectas, valientes y con capacidad de sacrificarse por un bien común, ajá, a un objetivo elevado. A pesar de su apariencia fría y dura, generan gran confianza cuando se les conoce bien. Su lado menos positivo puede hacer hirientes, los puede hacer hirientes, conflictivos, personas que llegan a generar confrontaciones y discusiones innecesarias. Si no nos armonizamos como TECPA, puede que nos pase eso, ¿no? Bueno, ahora, de lo que le dice el del signo TECPA, la que repite, ¿qué ejercicios podemos hacer? Bueno, primero, ejercicios a realizar para encarnar la energía de TECPAT y herramientas. Necesitamos un cuchillo de pedernal o en su caso uno de obsidiana. Uno de esos dos nos puede servir. Un espejo de obsidiana, un atado de ocote. La energía vital, ¿cuál es la energía vital? Nuestra sangre. Tu energía, tu tonal. Todos los que ya sabemos nuestro tonal, en mi caso yo le puse el ejemplo, Seo Celot, velas y flores de cempasúchil. 7, hacer una cruz con flores y ponerlo en la puerta. Entonces, cruz de flores, de cempasúchil. Ahorita el pericón ya está floreando, lo podemos hacer la cruz de pericón y lo ponemos en la puerta de nuestra casa. Saumerio nuevo, puede ser un saumerio nuevo si lo queremos intencionar. Posiblemente para regalarlo, ¿no? O para trabajarlo nosotros. Uno, purificar el cuchillo de pedernal en la madre tierra antes cortar con el cuchillo de pedernal la mano izquierda para obtener sangre como mínimo 4 gotas. Como mínimo tenemos que sacarle 4 gotas. ¿Para qué? Para dárselo a Tecpat, a dárselo al de obsidiana. Si lo vamos a enterrar, decimos, vamos a limpiar. ¿Sí? 2, después de 5 días sacar de la tierra el cuchillo de pedernal de obsidiana y recibirlo con ofrenda de flor, vela, frutas, platicar con él para poder intencionar que se adhiera a nosotros mismos, a uno mismo y a nuestro tonal en agua. ¿Sí? Lo que estamos haciendo es unirnos con él, con el cuchillito, que seamos todo uno. 3, antes de iniciar un proyecto, una nueva aventura, hacer la insignia de abrir, cortar en el aire en señal de profundizarse en dicha temática o en el ámbito de la... Ya lo limpié, ya lo curé mi cuchillito. Voy a iniciar un ejemplo. No lo que he hecho, por ejemplo, iniciar un nuevo curso dentro de la plegaria, ya hice mi plegaria y hago con cuchillito. Abro este nuevo camino, abro esta nueva aventura con mi cuchillo. Energías Toteotzitzihuan, abran mi camino para que yo pueda fluir. Ayúdenme. Tecpat o de obsidiana, ilumíname para que yo pueda llegar al término de este trabajo que yo quiero iniciar. ¿Sí? De manera simbólica. 3,
Antes de iniciar, esto es lo que decía. 4. Mirarse en el espejo de obsidiana y autoanalizarse para encontrar su guajolotito de obsidiana. Agarro mi espejito y me miro y me busco ahí. Voy a encontrar a mi guajolotito. Puede ser de obsidiana o también igual puede ser que lo encontremos de chalchihuitl, ¿no? De jade. ¿Sí? Va a depender de nosotros. ¿Sí? Es uno de los ejercicios que podemos hacer. 5. En una jícara con agua, en la noche mirarse en el espejo de agua y encontrar lo que haremos o lo que queremos desarrollar. Lo que haremos desarrollar con las habilidades intuitivas, perceptivas, comunicación telepática e iniciarse en la ensoñación hacia donde quiero viajar. ¿Por qué quiero ensoñar? ¿Por qué quiero desarrollar mi comunicación telepática? ¿Por qué quiero desarrollar mi intuición, mi percepción? ¿Por qué? ¿A quién le voy a preguntar? A mí mismo en el agua. ¿Y por qué en el agua? Porque debo de fluir en el agua. Y si es posible en luna llena. Ujú. ¿Sí? En luna llena. En 13 lunas. ¿No? 13 ciclos de luna. 13 por 28. ¿Cuánto sería? 365. También es una cuenta del tiempo. Por eso hay un cantito que dice 13 lunas. Reposaré bajo 13 lunas. Con agüita y tierra sagrada. Sí. Bueno, entonces, todo esto lo vamos a intencionar. ¿Hacia dónde queremos viajar para la ensoñación? No nada más así, voy a ensoñar. No, no. ¿Por qué vas a ensoñar? ¿Para qué vas a ensoñar? ¿No? Y ya en una de las clases ya veíamos cómo nos vamos a proteger para la ensoñación, no nada más. Ah, sí, voy a ensoñar. No, tienes que proteger. 6. Escribir los avances que se realizan a través de estos ejercicios. Debo de llevar un registro. Como la abuelita decía, di esto, ahora el siguiente paso, vamos con esto. De manera sistemática para que podamos verificar los resultados. Porque no tan solo podemos decir, híjole, voy a hacer los ejercicios. Mañana los hago. No, y no tengo ganas. Mañana. Y ahí está el hombre y la mujer del mañana. Y al ratito dice, no, el maestro es un mentiroso, no resulta. No es cierto lo que dice. ¿Por qué? Porque no funcionan sus ejercicios. Sí, pues porque no los haces. ¿Cómo vas a hacer? ¿Cómo vas a juzgarlo? Y si lo haces, ¿cuáles son tus resultados? Regístralos. Les decía yo, algunos resultados son míos, son de los abuelitos. Pero ahora, háganlo ustedes para que podamos aprender por nosotros mismos desde nuestra experiencia. Y algún día decir, pues cierta persona hizo esto y esto, y empezar a contar. Y sí resulta. Claro. ¿Por qué? Ustedes saben que ustedes lo hicieron. 7. Alimentar tu mente, espíritu, tu cuerpo, emociones, ¿con qué? Con libros. Ojo, pero también sabiendo es el objetivo ¿cuál es mi objetivo? A lo mejor aprender, les decía yo, herbolaria, cómo conectarme en la ensoñación, porque si hay libros, cómo ensoñar, cómo leer un Amoshli, bueno, eso todavía no, ¿no? Pero bueno, todo eso, ¿cuál de estos libros me interesa para poder ocupar, para poder leer? Porque libros, y con esta nueva tecnología, los libros digitales, estaba viendo en el Facebook, hay una promoción decía, de 545 libros por 200 pesos. Libros digitales, digo, leerlos
Pero igual no todos esos libros me van a servir para mi camino, para iluminarme, para crear esas chispas de pedernal y vaya yo crear ese fuego de aprendizaje, ¿no? Libros de ejercicios, prepararse para la abundancia. Debemos de estar preparados. Y luego nos sorprendemos, wow, este es un milagro. No, es producto de lo que estás haciendo. Es producto de tu enfoque, desde dónde lo estás queriendo hacer, ¿no? Desde dónde lo quieres enfocar todo esto, ¿sí? Ahora, curar nuestro saumerio, o saumador, o popochli, o popochcomil, ¿verdad? Dice, enterrarlo por 13 días en la tierra del lugar favorito, empoderarlo con la palabra florida, ¿no? Agarro mi popochcomil, lo meto en una bolsita de plástico, si es posible, lo enredo con un paliacatito y lo purifico, lo entierro por 13 días. Pero no, ya lo voy a dejar ahí que esté hasta que lleguen los 13 días, voy a traerlo, no. Vamos a enterrarlo en el lugar donde nos encanta estar, llegar y platicarle, que se adhiera a nosotros, porque va a ser una extensión de nosotros para el acto de curar, ¿no? Exponerlo por 13 días al aire libre y platicarle al viento lo que se le pide para su popochcome. 13 días, ahora lo saco, popochcome, y lo saco al aire libre, le digo al abuelo viento, que a través de ti, cuando yo ya lo esté trabajando, mi popochcome, tú lleves este mensaje a las energías del universo, hacia donde estén. Con agua de un río, manantial o agua de mar, sumergirlo día a día y platicar con el agua sagrada que le pedimos para nuestro saumador o nuestro saumerio. Aquí tenemos mi agüita, lo sumerjo y le digo, límpialo, pero también empodéralo, agüita, ¿no? Siguiente, prenderle fueguito al saumador, todos de 13 días y platicar con el abuelito fuego, con la finalidad de su uso, ¿no? Si yo estoy limpiando y si estoy prendiéndole el fueguito, pues le voy a decir, esto es para curar, para sanar, o sea, todo lo que yo necesito yo trabajar, ¿no? Concluir con la ceremonia de Tlatzomanilistli. Tlatzomanilistli, ¿qué quiere decir? Cierre de ceremonia. Voy a ponerle sus florecitas y ahora sí, el primer acto que voy a hacer con mi popochcome, primero, sahumarme a mí, sahumar mi altar, sahumar mi hogar, sahumar el lugar de trabajo y después de eso, pues empezar a trabajar con todos los que estén a mi alrededor, ¿no? Es una otra forma de poder trabajar con la medicina, porque al momento de trabajar como Tecpatl, de Pahtli, pues es eso, es una forma de dar medicina con el popochcomil, ¿no? Con el popoch. Pues hermanitos, y esto es lo que yo les quería compartir justamente con Tecpatl. No sé si ustedes tuvieran algo que compartir. Y si está en sus posibilidades, claro, si está en sus posibilidades, también depende de cada uno de nosotros. Conseguir una piedrita de chalchihuitl, de jade, y a lo mejor hacer un pequeño collarcito de manera discreta aquí en el cuello para que nos recuerde nuestro trabajo, nuestra labor, como, como jade. En sí ya somos jade, ¿no? Porque estamos hechos de agua. Por eso es que la abuelita agua le llaman chalchihuitl, ¿no? Sí, la abuelita como jade. Sí, sí, hermanitos. Bueno, ya con respecto a los cuchillitos, a los espejitos, pues bueno, les repito, comercial, con la hermanita Gris, pueden conseguirlo con ella y comunicarse con ella para ir consiguiendo sus herramientas que son muy importantes para el camino. Les decía yo, en su morralito no debe de faltar su popochli o su popochcomil
su tecpatl, su cuchillito de obsidiana, su copalito, su atecocoli, ¿verdad? Es básico. Su tabaquito para ofrendar y su machetito para defenderse. Hermanitos, eso es lo que yo les quería compartir el día de hoy. Y pues, encarnemos y recordemos a la abuelita Xochihuitziltzin, Cacalo Xochitl, para que no muera su enseñanza. Nos entreguémonos. Que náhuatl que decimos Shimotemaca, entrégate. Shimotemaca que en Chalchihuitotoli, aquí se lo voy a poner. Shimotemaca que en Chalchihuitotoli. Shimotemaca que en Chalchihuitotoli. Entrégate como el guajolotito de jade. ¿Cómo? Con tu actuar, con tu palabra, con todo lo que tú quieras dar. Claro, si así lo deciden. Pero también si nosotros decidimos, no, no lo voy a hacer, no pasa nada. Hermanitos, la Socamati Miek, te agradezco mucho por habernos acompañado. Y pues ahora sí, los escucho. Si es que tienen una duda y si están en mis posibilidades de responderlo, con mucho gusto les respondo. Y si no, lo investigo. ¿Sí? La Socamati no. Sí, hermanita Gris, adelante. Tlazokamati, Temastiani, Ignitzin Temastiani, Tlazokamati, Huaymiac, Magniwan. Lejos de dudas, al contrario, estoy sumamente complacida con las nuevas percepciones y el entendimiento que tengo en este momento de esta clase. Cada una es diferente, Temastiani. A la vez un comentario con respecto a las herramientas que estamos utilizando y cuestión que agradezco mucho de hacer la recomendación. Ahora sí que auténticamente cuarzos y auténticamente materiales artesanales. Entonces, poco a poco, cuando se ofrendan, cuando se reciben, pues siempre que existe ese vínculo del amor y ese vínculo de la medicina sagrada, que de mucho nos ha servido el ejemplo de la abuelita que hoy nos ha compartido para que desde la sencillez, desde el principio básico que es el amor, nos hermane y nos reúne. Entonces, Tlazokamati Huaymiac, Macuali, Teo Yowali, es para mí un gusto nuevamente estar con ustedes, hermanitos. Ometeo. Ometeo, Nonitzitla, Socamati, su compartir. Hermanito Enrique, por favor. Sí, muchas gracias, hermanito. Yo les quiero preguntar, ¿cómo poder usar el tabaco? Porque, por ejemplo, yo no fumo mucho o casi no fumo. Entonces yo pregunto, ¿cómo es que voy a usar el tabaco en estas ocasiones que usted nos ha dicho? Que usemos tabaco, que usemos sal, que usemos otras cositas para proteger. Sí, hermanito, bueno, el tabaco es básico porque en toda ceremonia siempre tenemos al abuelito fuego. Mm, Tenemos ahí nuestra fogatita, agarramos el tabaquito, le damos nuestra palabrita, nuestro recito, nuestro cantito, como mejor nos acomodemos, le damos el aliento al tabaquito y le ofrendamos directamente al abuelito fuego, diciéndole, permíteme que yo tenga conexión con mis ancestros, con mi sabiduría ancestral, porque dentro de nuestra sabiduría ancestral tenemos a 7 generaciones ahí vivas.
Y él, como abuelito fuego, al ser tan antiguo, como su nombre es Huehue, su abuelo, gran abuelo, tiene esas memorias que nos puede ayudar a conectar. A veces, a lo mejor en un observar el sol, en un respirar, nos puede conectar el abuelito, pero pidámoslo de corazón. Ese tabaquito quizá no es para consumirlo nosotros, no, ofrendarle al abuelito. Otro, si cargamos el tabaquito ya en polvo, lo podemos untar aquí en la coronilla, nuestra mollera que le decimos, nuestro ombliguito, nuestras uñitas, protección. También ofrendarle a los abuelitos que ya trascendieron, que están en mi clan, en la tierrita. Sí. Ahora lo cargo como un puro, como cigarros. Eso también puede servir si tú les platicas, si tú les hablas, para limpiar el aura. Por eso nosotros aquí en la montaña decimos, no es que me siento espantado, me siento estresado, no sé, me siento, agarras el tabaquito, lo jalas, pero no para inhalarlo, ¿no? Y inhalarlo hacia tu cuerpo, ¿no? Empezar a limpiar. Es tu aliento al tabaco y ya le hablas del tabaquito, ¿no? Es justamente la ofrenda para los abuelitos que ya transmutaron. No es para ponerme a fumar y todo eso. Mm, es como una ofrenda, es protección. Sí, hermanito, espero haberle contestado su pregunta, hermanito Enrique. Totalmente, Tlazocamati, hermano. ¿Qué, hermanito? Hermanito Miguel Ángel, adelante, adelante, lo escuchamos. Tlapeyahualti, Noiniwan, Tlapeyahualti, Temastiani, Tlazocamati, Te voy a por llevar, la hermanito. información, por esta gran información que nos diste. Pues nada más para felicitarte, saludar a los hermanitos y hacer un complemento del tabaco de lo que preguntó el hermano. Es que tú me has enseñado mucho a hacer el tabaco, a usarlo. Aquí en el norte usa mucho. Antes pensábamos que venía del norte, porque aquí en el norte lo usan mucho. Yo cuando estaba en México no veía que lo usaran mucho, pero resulta que se ha usado desde hace miles de años en el sur y luego corrió para el norte. Pero aquí los grupos donde yo estoy, en el área de Los Ángeles, son no sé si los he presentado varias veces, ellos son los Tomba Shoshone, los Chumas, y ellos usan mucho el 6 que es la savia blanca, pero en sí, cuando fui a una ceremonia ya más profunda con ellos, el tabaco es lo más sagrado que ellos tienen y lo usan como protección. Entonces, en las ceremonias, antes de empezar una ceremonia, se riega todo alrededor del círculo. El Anawi Olin que le llamamos nosotros, los cuatro aquí le llaman el Medicine Wheel, la rueda de medicina, y se va esta persona con tabaco todo alrededor, intencionando, y luego también en los cuatro rumbos, y se hace un círculo del medio, muy parecido como el Macuilxochitl que menciona el maestro Fernando en sus clases de Teuxin. Entonces, es protección, es la apertura con los abuelitos, es el agradecimiento, es una moneda de cambio. Yo tuve la suerte que a mí se me ofreció el tabaco, entonces aquí se tiene la costumbre de que cualquiera puede usar el tabaco, pero cuando ya alguien te regala el tabaco en una ceremonia, entonces ya se activa en ti ese tabaco, entonces tú ya puedes empezar a usarlo más abiertamente y regalar tabaco cuando quieras, porque esto es de ida y vuelta. Entonces yo cuando voy a la montaña, antes de entrar, en la entrada, cuando veo un abuelito, cuando veo algo que aquí es el lugar, entonces eso es personal, yo marco mi Medicine Wheel, mi Naui Olin, Quetzaltonal, la cruz de Quetzalcoatl, Quetzalcoatl, Nahuatl Tonal, hago un círculo en medio, Macuizochi, y luego un círculo alrededor, y lo río con tabaco alrededor, y le digo a los abuelitos, gracias por permitirme estar aquí. Entonces, protección, cuídenos para que
Salgamos también porque en las montañas hay de todo tipo de habitantes de ahí que uno los llega a molestar. No me llevo nada, no vengo por nada. Entonces es protección, es conexión, es agradecimiento y es una moneda de pago energética cuando empiezas, cuando la activas y empiezas a conectarte con ella. Ese es mi compartir. Ojalá también le sirva un poquito al hermanito del tabaco. La Socamati Naunitzin, muchísimas gracias por su compartir. Y sí, pues nos sirve a todos, ¿no? Nos sirve a todos. Y justamente es eso, ¿no? La de compartir nuestra sabiduría, nuestra experiencia y sobre todo, ¿no? Ponerlo en práctica. Cuando lo ponemos en práctica, nos vamos enriqueciendo en ese camino. Jamás digamos, yo ya sé todo, yo soy un gran abuelo, soy un gran temachistillán. Eso nunca va a suceder, porque seguimos aprendiendo. Pero lo más hermoso, aprendes, compartes, aprendes, compartes, aprendes, compartes. Es el camino que podemos nosotros seguir, ¿sí? Muchísimas gracias, hermanito Miguel, abuelito Ometoshli. Hermanita Mari, por favor, la escuchamos. Buenas noches, abuelitos, Miguel, Buenas abuelito, noches. hermanitos, pues miren, mi compartir en base a lo que yo he aprendido y caminado aquí, las experiencias que me han enseñado algunos abuelos, pues, por ejemplo, para el temazcal, yo lo utilizo para mi saumerio porque yo preparo mi medicina. Le preparamos una medicina donde le molemos tabaco, le molemos copal, molemos el chile, le molemos salvia, le molemos hojas de maíz. Eso ocupamos para hacer la limpia en el saumerio. Yo hago un cinturón para las mujeres que están en menstruación y que quieren entrar al temazcal, les hago un cinturón con tabaco para que no, bueno, para que se protejan. Y cuando todas las personas que van llegando les damos tabaco para que le ofrendan al abuelito fuego cuando se están calentando las piedritas, las abuelitas. Entonces, esa es en la parte del tema, de lo del temazcal. En la parte de las limpias, yo utilizo el puro, para limpiar los niños que constantemente se están llenando de aire. Entonces sí les aplico el humo del tabaco. Y sí, en ceremonias de que nos reunimos todos, ofrendamos, como decía el abuelito Miguel, como moneda, como agradecimiento, yo les entrego a lo mejor 1 kilo, medio kilo, lo que sea, de tabaco, a quien va a tener su inauguración de su temazcalito o ceremonia, lo que sea, pero sí el tabaco lo usamos en todo, ¿eh? En todo, porque es lo más sagrado que se tiene eso, y ahorita el cacao también, pero todo se maneja, ¿eh? Todo lo que llegue, y también lo utilizamos, lo que es para hacer los recitos cuando hacemos la búsqueda de visión. Hacemos los 52 recitos que son la cruz de Quetzalcóatl, ¿no? Que es los 52 amarillos, los 52 verdes, bueno, de acuerdo a los rumbos, se hacen los recitos, pero se hace cada recito, se le pone salvia, se le pone tabaco y se le pone copal. Y se amarra y se le hacen los 3 nuditos y se van amarrando así, y ese es cuando hacemos la búsqueda de visión, es el que va a ser todos ellos son los que van a dar la protección a donde estamos, a donde estoy yo, supongamos. Ajá, y ese es mi compartir en la parte del tabaco. En la que yo quería compartir con ustedes era la parte de los ayunos. Yo los he practicado los 4 días sin comer y sin tomar agua, pues sí, lo he ido practicando. Por ejemplo, yo hice mi búsqueda en enero, yo me llevé medio año. Haga de cuenta, empezaba yo a desayunar a las 9, luego a las 10, luego a las 11, luego a las 12, así me la llevé. Pero si puede uno tomar, por ejemplo, tés del que quiera y café. Eso no interrumpe el ayuno,
pero ya lo sólido ya lo puede uno consumir pues como a las 11 de la mañana, 12, pero el cuerpo se va adaptando, no se vuelve uno débil. Al contrario, según lo que yo he investigado y estudiado, nuestros abuelos lo hacían para que nosotros, bueno, para que fueran más ligeros, porque el cuerpo debe de estar ligero. Entonces, por eso es de que se aplicaban los ayunos y era una manera como ofrendar ellos, pues esa parte hacia el universo, hacia lo que ellos pedían, ¿no? Parte de la alimentación. Y también investiga la parte de la alimentación, cómo ellos se alimentaban. Era 52% semillas, 23% verduras, 13 o 17 frutas y 7% carnes. Así era la pirámide de ellos, no era así de como no la han vendido, ¿no? Y pues sí, pues ahora sí que es lo que yo puedo compartir en esto y en lo que usted nos explicó y pues me lo llevo porque sí, estuvo, estuvo muy buena el tema de hoy, ¿no? La temática, como dice usted, estuve anotando aquí. Muchas gracias, abuelitos, la Socamati. Tlazocamati Naunitzi, le agradecemos infinitamente, hermanita, su compartir, su conocimiento, y lo recibimos con mucho amor y mucho respeto, esperando, bueno, de manera personal, seguirlo poniendo en práctica, enriquecer lo poquitito que yo sé y sumar a eso que nos toca hacer. Tlazocamati Naunitzi Mari. Adelante, hermanita Ana, bienvenida. Tlazohcamati Temastiani Iwan Oiniwan, Tlapoyahualti. Y pues quisiera también aportar un poco de la sabiduría con el abuelito Tabaco y complementando pues lo que los hermanitos han comentado, como lo de la búsqueda de visión y las ceremonias, el entrar a la montaña y para pedir permiso, también pues es algo que, que he aprendido también en el caminar con los abuelitos con los que me he encontrado en el caminar. Y algo que me enseñaron también es cuando uno no fuma el tabaco, uno se dice que el tabaco es es un conector con las energías, nos ayuda a tener esa comunicación con las energías sagradas. Entonces, cuando uno lo pone el cigarrito en la boca, uno jala el humito, pero no lo pasa como cuando fuma uno un cigarro. Lo mantiene uno en la boca y es que yo hago así mis rezos, lo mantengo en la boca y y endulzo, dice, endulzo la palabra. De esa manera, dentro del humito del tabaco hago mi rezo, mi agradecer al Gran Espíritu eh, por todo lo que se me da, por todo lo que no se me da. Lo dejo ahí un poco, endulzándolo con la palabra y y después lo suelto, intencionando que llegue a las sagradas energías, eh, al Gran Espíritu, como yo le digo. Entonces, ese es también pues en ceremonia, también en el temazcal, y bueno, creo que el tabaquito, el tabaquito en todo momento es bueno. Pues también, por ejemplo, estaba recordando en el caso que los abuelitos también me enseñaron que en el caso de cuando uno tiene que resolver algo, dice ellos cuando tenían que resolver alguna situación en las tribus con los hermanitos, se sentaban a la sombra de un árbol a fumar tabaquito, a soplar el tabaquito más bien, a endulzarlo, porque el tabaquito, el espíritu del tabaco nos trae la palabra de sabiduría. Es lo que dicen los abuelitos.
Y pues bueno, ese sería mi aporte. Y Tlazocamati, Temastiani por toda su sabiduría y pues y por ser como la abuelita, ¿verdad? Gracias por su palabra florida, gracias por sus mensajes. Tlazocamati, Canochinoyolo. Tlazocamati Nognitzin, les agradezco su compartir, les agradezco su palabra y todo esto nos va a llevar, ¿no? A seguir enriqueciéndonos. Y no será la última charla, ni la última plática, ni la última clase que tengamos, ¿no? Vamos a seguir, nos hacen falta dos sesiones, 2 clases. Mañana vemos el de Kiawit, viernes, sábado vemos de Xochitl y terminamos esta secuencia de 20 energías. Pero vamos a seguir estudiando, ¿no? Vamos a seguirlo trabajando y esperemos que con este nuevo curso que vamos a iniciar, pues nos puedan acompañar solo que sería en la mañana, ¿no? Temprano. ¿Por qué? Por la situación que tengo. Pues ustedes ya les he mandado algunas fotos de mi comunidad donde trabajo. Entre semana me tengo que ir, de aquí me hago 2 horas, ¿no? De camino, de ida. Y con todo esto de las lluvias y que bueno que llueve, me tengo que quedar allá para trabajar con mis niños, pero también no quiero descuidar aquí con ustedes, seguir aprendiendo, seguir estudiando. ¿Sí, hermanitos? Entonces, mañana vamos a trabajar con Kiawit, que la energía hace ratito entró a las 6:45. Empezamos a vibrar con Kiawit y con Tonatiuh, ¿no? Y el día de ahí también vamos a ver la clase de los Imantli y Naute. Otros 5 Imantli y Naute. Entonces mañana tendremos doble clase, ¿sí? Timoitasque, Mosla, Shimosewikan, Matimosewikan, Nogniwan, Nameshla Sofla y Canoche Noyol. Timoitasque Mosla, maestro. Timoitasque Mosla a todos. Buenas noches. Tocamati. A todos. Matimosewikan, Temastiani. Shimosewikan, ¿qué más?